está aquí en los estudios de la Radio Bio Bio nuestro ex columnista. Nuestro ex columnista podría ser peor, que un día decidió abandonarnos para ingresar a la política tradicional y ganó. Cuando nos dejó, ganó, logrando ser en ese entonces diputado de la República. Pero, por supuesto, antes alcanzó a estar con nosotros bastante rato, a quien podría ser peor, Renato Garín, quien hoy día está hablando, conversando, reflexionando sobre su libro, que no ha dejado indiferente a nadie realmente, y que ya está en los primeros lugares de venta del país, y no solo de Chile, ojo con eso. El patio del poder, la historia real del naufragio chileno. Editorial Planeta, ¿cómo estás, Renato? Hola, Julito, un gusto estar en este estudio tan importante para mí. Bueno, partamos no por el libro, porque bueno, es que igual es un gatillante el libro, ¿no? Se quedó sin su cátedra en la Chile después de este libro. ¿Qué pasó? ¿No les gustó el libro? ¿Estaba en conversaciones para dejar el plantel? ¿Qué ocurrió? Bueno, primero contexto histórico, Julio. Cuando yo saco el libro El Lobby Feroz, el 2016, hay toda una reacción de oficinas del lobby, de clientes de oficinas del lobby, para que ese libro no circulase. Les fue mal. Después de 2019, ya siendo diputado incluso, el libro La Gran Colusión, que habla de los 3 casos de colusión, también hay un grupo de abogados que se pone muy nervioso e intentan que el libro no circule. El libro El Fracaso, después de la Convención Constitucional, que tiene en la portada Elisa Loncón. Elisa Loncón presenta un recurso de protección para que el libro no circule. Y ahora Pablo Ruiz Tagle, en una coherencia histórica con estos problemas que yo he tenido con la libertad de expresión en este país, Pablo Ruiz Tagle, en vez de recurrir contra el libro, recurre contra mí, la persona, y ejecuta una evaluación académica donde me tilda insuficiente, me obliga a apelar a diversas instancias, pero ya el asunto estaba zanjado en la primera, y esto viene a coronar de parte del decano de la Facultad de Derecho una especie de hostigamiento en mi contra desde que se enteró que este libro estaba en preparación. Se puso a averiguar con quién me comunicaba yo por vía de correo electrónico. Me mandó un correo electrónico con copia a todo Santiago, Julio César, diciendo que yo poco menos que hablaba tontera, para escracharme, para exponerme, para funarme en el fondo. Y ya tocamos un punto límite con el tema de la piñata con el colega Atria, donde Ruiz Tagle, siendo decano, es incapaz de hacer un sumario, una investigación, o al menos una citación a conversar sobre el asunto. Lo tomó como si fuese una jugada normal del fútbol, como los árbitros saqueros cuando dicen juegue, juegue. Y hoy día, en vez de enfrentar el libro y la información que el libro trae, enfrenta al autor. Yo creo que son prácticas que debieran dejarse de lado en la sociedad chilena. La libertad de expresión es un mandamiento democrático esencial y lamentablemente el decano de la facultad no cree en la libertad de expresión. ¿Y cómo te enteras que estás fuera de la U? Bueno, él me notifica de una resolución que toma en enero, ya cuando el libro estaba en imprenta. Yo tengo que luego apelar a una comisión que él mismo preside. O sea, la misma persona que me está funando por vía de correo electrónico con copia de todo Santiago, después preside una comisión para juzgarme. Yo le pido que se inhabilite y él dice que no se siente inhabilitado porque esta era una polémica artificial. Esto fue lo que él dijo en la comisión. Entonces me obliga a ir a la Casa Central, y en la Casa Central es muy difícil darlo vuelta porque te piden tener 9 votos para poder dar vuelta a la resolución interna de la Facultad de Derecho. Pero cuando uno rastrea el conflicto, yo nunca pude ejercer mi cátedra normalmente porque tuve a este decano encaprichado con que yo no hiciera esta investigación. Y para hacer esta investigación, pues Julio, que tiene una densidad histórica de 100 años, tuve que entrevistar a 112 personas, consultar 300 libros y más de 100 diarios de circulación nacional en ejemplares desde los años 40 en adelante. Entonces, que alguien venga y diga, sabe que este señor incumple sus obligaciones académicas para tachar la investigación, a mí me parece realmente de otra época, de un feudalismo universitario insólito. Bueno, ya apelaste, así que estás fuera de la U, en el fondo. En este momento, claro, estoy fuera de la U, tendría que ganar un recurso de protección en la Corte, que es muy difícil. Pero yo aclaro que mi cargo siempre fue ad honorem, yo nunca le he cobrado un peso, es la institución que me educó, me parece que cobrar un sueldo en la institución que te educó es un poquito exagerado, creo yo, y no me permitieron, Julio, en estos 4 años que yo tuve mi nombramiento de profesor, ejercer nuevamente la cátedra, con diversos scratches, diversos gustitos que se dio el decano y sus autoridades en contra de mi persona. ¿Por qué? ¿Por qué?
O sea, ¿qué es lo que hay en este libro que es tan polémico para él? Bueno, la aseveración histórica de que él es discípulo de un colaborador civil de la dictadura, nada menos. Y que durante su decanato ha tratado de tapar por todos los medios posibles los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho desde el año 74 al 76, cuando Augusto Pinochet, un ex alumno de la Facultad de Derecho, nos guste o no, interviene en la facultad. Y esa es la historia que no quieren que se cuente. Y llevamos 50 años por Julio, y nadie le había contado. ¿Por qué? Habiendo historiadores en la Facultad de Derecho, premios nacionales de historia. ¿Por qué nadie había querido contar la historia de la dictadura intramuros, de este ex alumno de la facultad que es Pinochet, generación 55? ¿Por qué nadie había querido contarla? Porque es tan grave la historia de la facultad, es tan grave lo que hizo Antonio Bascuñán Valdés, que es el interventor del 74, que es preferible no decir nada, porque estas son las consecuencias. Los ayudantes históricos de este señor, llamado el Conde de Zapallar, ese era su apodo en el patio de la facultad, se vestía con trajes de alpaca mientras era decano. Mientras en Chile se practicaba un genocidio, le habían quitado las cátedras a sus compañeros de curso, él exoneró a 40 profesores de la Facultad de Derecho, partiendo por Juan Bustos Ramírez, Sergio Politov, Eduardo Nova Monreal y varios otros más. Y estuvimos 50 años esperando que esta información se recopilara y se publicara. Y el decano se enoja. O sea, es sorprendente realmente. ¿Por qué? Porque a él no le conviene ser discípulo del decano designado por Pinochet. Y el otro discípulo es Fernando Atria. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué cabeza cabe que estos juristas antipinochetistas, los que han empujado a sus propios alumnos a cambiar la Constitución, porque son ellos dos, fundamentalmente, en el mundo de la centroizquierda son Ruiz Tagle y Atria, resulta que son discípulos de un decano interventor nombrado por Pinochet y no permiten que se cuente la historia? Dígame, ¿es democrático eso? ¿A 50 años de un golpe de Estado? Yo creo que no. ¿Y tú crees que ese es el espacio de este libro que les molesta? Porque es la novedad de este libro. Es la novedad de este libro. O sea, este libro recopila información que ya estaba diseminada, como que Augusto Pinochet fue estudiante de la facultad, solo que ahora todo organizado y junto toma otra coherencia. Pinochet obsesionado con el patio de la Facultad de Derecho. Obsesionado. Yo consulté fuentes para no disparar sin saber. Consulté fuentes en la familia Pinochet y me confirmaron que en las cenas familiares, en los almuerzos familiares, Pinochet decía: yo estuve un año en la Facultad de Derecho, conocí a Gemma Izaguirre, ahí conocí a Ricardo Lago. Ricardo Lago es generación 54 y Pinochet generación 55. Esto es muy increíble. Entonces Pinochet tomó este odio a la clase política chilena, expresada en su libro Política, Politiquería y Demagogia, donde habla del patio de la Facultad de Derecho, fundamentalmente. ¿Y por qué la facultad nunca contó esta historia? Porque es avergonzante haber tenido en nuestra sala al mayor genocida de la historia, pues. Y resulta que el mayor genocida intervino en esta institución en el 74 y colocó un decano interventor. ¿Y quién era? Antonio Bascuñán Valdés. ¿Y quién es Antonio Bascuñán Valdés? El maestro Enrique Barro, el maestro Pablo Ruiz Tagle, el maestro de Vivian Bullemor, el maestro de Fernando Atria. Entonces, cuando Fernando Atria se da cuenta que yo sé esta historia, que me ha sido contada por muchísimas fuentes históricas, por muchísimas personas que he revisado los diarios, que sé perfectamente quiénes son, en Zapallar, en Santiago, en cada uno de estos lugares donde se han movido, a Atria no le quedó más que esparcir el odio, pues. No le quedó más que esparcir el odio, porque ¿cómo se va a saber en Chile que Atria es discípulo de un colaborador civil de la dictadura? Es algo que no se puede decir. Estamos hablando del patio del poder, la historia real del naufragio chileno, Editorial Planeta, el libro de Renato Garín González. Para la gente que quiere comprar el libro, Renato, quiere empezar a leerlo, ¿de qué trata este libro? ¿Cuál es la historia? Si lo pudieras conversar un poquito de manera novelesca, ¿no? ¿Qué historia hay atrás de estas páginas? Es la historia de la decadencia de la educación pública en Chile. Lo que ocurrió en el Instituto Nacional, en los liceos emblemáticos, tiene una expresión horrible en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es un lugar en decadencia, un lugar de una masificación estudiantil impresionante, porque el decanato de Eduardo Harrasich nos dejó con 500 alumnos por año entrando. 500 alumnos por año, esto parece un mall en el día. Estudiantes que no leen, o sea, aunque uno les ruegue que lean libros, no los leen. Tenemos 350 profesores en el claustro, el número más... Bueno, 349 ahora, porque borró a uno Ruiz Tagle. ¿Y sabe cuántos ayudantes hay inscritos en la facultad? ¿Ayudantes de estos profesores? Más de 700. O sea, entre 350 profesores y 700 ayudantes tenemos más de 1000 personas
que hacen algo de docencia en una facultad donde hay 2.500 estudiantes. O sea, 1 de cada 2 personas que trabajan para ahí van a enseñar y no a aprender. Esto es parte de la crisis. Había unos que estaban ad honorem y hay otros que cobran sueldo de 10 millones de pesos, como el decano y el vicedecano Francisco Soto, que estudió en la Diego Portales, no en la Chile, porque nadie de la Chile quiso acompañar a Ruiz-Tagle en su vicedecanato, porque saben lo que está haciendo, justificando las funas a Sergio Mico, justificando las funas a Juan Esteban Puga, justificando las funas todo el tiempo, justificador de funas. Entonces, este relato empieza con el auge de esta institución, una institución que llega arriba a nivel hispanoamericano. Estamos hablando de que se hablaba de la mejor facultad de Derecho de Hispanoamérica en los años 50 y 60. Es una exageración, pero por todo lo alto, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque es la institución que forma a los presidentes, es la institución del alessandrismo, muy importante, y es la institución que más dinero recibe en el plan radical del educar es gobernar. Entonces se da, junto con el alessandrismo, piense usted que el presidente Alessandri Palma le regala a la Facultad de Derecho el terreno entre Pío IX y lo que hoy día es la clínica. Porque ahí va a estar el campo Andrés Bello y se edifica, como gran novedad histórica, esta facultad solamente para los abogados. Solamente para los abogados. Con calefacción central, Julio, el año 38, cuando los niños van a la escuela sin zapatos, piececitos de niños zulosos de frío. La Facultad de Derecho con calefacción central, los hombres de frac dentro de los pasillos, digamos, vestidos como si fueran un funeral o fueran cadáveres. Todo el tiempo igual. O sea, una institución donde uno entra y la gente está vestido de cadáver. Esa institución, Julio, multimillonaria, que forma a Pedro Aguirre Cerda, que forma presidentes, que forma a los juristas de Allende, Eduardo Noboa Monreal, Juan Bustos Ramírez, Sergio Politov, luego también es quien forma a los juristas de Pinochet. Hugo Rosende Subriabre, que es de la Católica, pero es decano de la Chile después de Bascuñán. Luego viene, por supuesto, el decanato breve e interrumpido por la muerte de don Avelino León Hurtado. Después Rafael Izaguirre Echeverría, que había sido secretario de la Comisión Ortúzar, nada menos. Y finalmente el decanato democrático que Pinochet permite. Una cuestión increíble, Julio. Había una dictadura en Chile y Pinochet permitió elecciones, primero de estudiante del 83, donde Jerko Lubitich, famoso Jerko Lubitich, derrota a Carlos Schirer, que hoy día es el director del Mercurio. Todo este patio remite hoy día a las personas que están en el poder. La generación 87, 86-87, la que echa Federici, súper importante, antes del plebiscito, ¿quiénes están ahí? Principalmente Álvaro Elizalde, Izquierda Cristiana. Álvaro Elizalde es un hombre que viene de la Izquierda Cristiana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Carola Toá, que tiene un brevísimo paso por la facultad y luego se va a estudiar a Italia. Muy inteligente ella. Se graduó en Italia y no en Chile. En el gabinete actual, Lucho Cordero. ¿Quién es Lucho Cordero? El segundo esposo de Magdalena Atria, prima de Fernando, casada en primeras nupcias con Antonio Bascuñán Chico, ¿no? Que luego Antonio Bascuñán funda Fundación Iguala y se sabe que está en un romance con Pablo Simonetti. Ya, este es el grupito que está. Después Javiera Toro, ministra también de Desarrollo Social, generación 2007 de la Facultad de Derecho. Diego Pardo, ministro de Energía, generación 2002 de la Facultad de Derecho. Matías Mesa López Andía, jefe de gabinete de Boric, presidente del Centro Estudiante en 2004. Francisco Arellano Roja, a cargo de devolver las tierras o entregar tierra en el sur a los mapuches, líder de la toma del 2009 junto con Gabriel Boric. Es decir, Gabriel está gobernando con el patio de la facultad. Alberto Van Claver es el canciller. O sea, profesores, estudiantes, egresados, o sea, el grupo de esta facultad, el patio de esta facultad, es lo que hoy día está en el poder. Jimena Fuentes, la embajadora en Londres, Javier Velasco, compañero de curso mío, está comiendo langosta en España, y así por delante. Es decir, es muy importante para entender a Gabriel Boric, para entender el naufragio actual en el que están las instituciones chilenas, por qué esta facultad es tan importante en estas personas. Y eso hay que responderlo de alguna manera. Oye, Renato, ¿cuánto tiempo te costó esta investigación? Cerca de 3 años, porque lo más difícil fue que las personas me dieran la entrevista. Porque no es fácil hablar de golpe de Estado, de quién te echó, de cómo lo echaron, ¿cierto? Los familiares de las personas exoneradas, familiares de Juan Bustos, familiares de Eduardo Noboa Monreal, tenían esta historia guardada, digamos, en sus psiquis muy atrás. Imagínate el dolor que es para una familia que en mitad de un conflicto político se exonere a tu padre, a tu hijo, a tu esposo, sin dar ninguna explicación. O sea, Juan Bustos tuvo que salir a Barcelona arrancando. El mejor jurista de la historia, doble doctorado. O sea, el grado de violencia, de agresividad con el cual Augusto Pinochet, Víctor Ruiz Danjó y Antonio Bascuñán Valdés intervinieron en esta facultad es insólito, Julio. Es la cuestión más impresionante que yo haya investigado, al menos que me toque de cerca.
porque es mucha gente muy conocida, muy enfrentada entre ellos, sin consecuencia. Por ejemplo, Patricio Aylwin en el 76 se enfrenta a Hugo Rosende en la Corte Suprema. Están detenidos en Ezeiza, deportados de Chile, el decano Velasco, padre Andrés Velasco, y el fundador de la Vicaría de la Solidaridad, ¿cierto? Castillo Velasco. Están en Buenos Aires, en Ezeiza, hay un recurso de amparo en Chile. Van a la Corte Suprema. Patricio Aylwin alega y dice, son exdiputados, son exsenadores, son exdecanos. Y Rosende contesta, se dice aquí que son exdiputados, exsenadores, exdecanos. Desde hoy son exonerados. Ganó 5-0 Rosende y perdió Aylwin. Y ahí se produce, en el pasillo de la Corte Suprema, un gritoneo histórico entre Patricio Aylwin, vasco por el lado de Azócar, británico por el lado de Aylwin, y Hugo Rosende Subriabre, el conde negro de la dictadura militar, que después va a ser ministro de Justicia. Y eso no está en ninguna parte, Julio. O sea, una cuestión así de histórica, así de importante, que involucra a un presidente de la República, un ministro de Justicia, una dictadura, nadie había querido contar esa historia de Rosende contra Aylwin. Se da cuenta que es muy raro de que los historiadores, siempre buscando temas novedosos, le hayan hecho el quite a esto. Porque estas son las consecuencias, pues. La gente de Bascuñán va a reaccionar. Por ejemplo, ¿quién es el alcalde de Zapallar hoy día? La cuarta comuna de importancia de Chile, porque está Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Zapallar, ¿cierto? Balneario histórico de la oligarquía. ¿Quién es el alcalde? Gustavo Alessandri Bascuñán, nieto de Antonio Bascuñán Valdés, hijo de Soledad Bascuñán, sobrino de Antonio Bascuñán Rodríguez. Yo le pregunto de la manera más educada posible al alcalde de Zapallar si las historias que él cuenta públicamente en la municipalidad en sus discursitos son verdad, entonces este libro es mentira. Y si este libro es verdad, sus discursitos son mentiras. Porque no es posible que Antonio Bascuñán Valdés haya sido un demócrata, un prohombre, un progresista de la educación jurídica, como cuenta el alcalde de Zapallar, y este libro diga que es un colaborador civil de la dictadura que exoneró personas. ¿Se da cuenta que es incompatible la cosa? Y enfrentarse con el alcalde de Zapallar, bueno, es enfrentarse con la oligarquía chilena que tiene esos terrenitos, ¿verdad?, desde tiempo de Olegario Vicuña. Vamos a volver con Renato Garín, estamos hablando de este libro, El Patio del Poder. ¿Por qué es tan incómodo para algunos? ¿Por qué ha incomodado tanto? ¿Por qué tiene a Renato Garín fuera de la Universidad de Chile? ¿Qué personajes, no, cohabitan dentro de estas páginas? Muchos de ellos hoy día aún con mucho poder. Vamos a hacer el corte y volvemos de inmediato. Estamos hablando del Patio del Poder, la historia real del naufragio chileno, de Editorial Planeta, Renato Garín González. Bueno, Renato, ¿está ya en librerías el Patio del Poder? Así es, está en librería y hay que apurarse porque se lo llevan, pero como pan caliente, gracias a la intervención del decano. El decano está ayudando mucho a todo esto. Tú dices que lo puso más a la palestra. Totalmente, o sea, lo que tiene que hacer a todo lo contrario. Cualquier gestor de comunicación le habría dicho, oiga, quédese callado con esto. Y lo hizo más famoso el libro. Más famoso, claro. Bueno, ya lo vi en algunos rankings 1, ¿eh? Así estamos, vamos a ganar yo creo todo este mes. Lo vi en varios rankings número 1 el libro El Patio del Poder. Renato, bueno, y estás con este libro terminando de escribir, me imagino que lo revisaste varias veces, como buen escritor. ¿Qué viene para Renato Garín? Bueno, voy a estar en una gira por Santiago, por las regiones, presentando el libro. Con Editorial Planeta, ¿no? Así es una experiencia bien desgastante ser escritor, porque primero hay que escribirlo, editarlo, publicarlo y después salir a publicitarlo, ¿no? Y además estas personas quieren que no circule, entonces es todavía más desgastante. Voy a evaluar seriamente la presentación del curso de protección a la Corte por mi situación en la universidad. Obviamente Ruiz Tagle no me va a permitir hacer clases mientras él sea decano, en ninguna situación. Y habrá que reinventarse, pues, Julio, vamos a ver qué pasa. Los costos han sido bien altos, pero me parece que no se podía dejar de publicar esta historia. Pasaron 50 años, se celebraron los 50 años, y en vez de aportar información nueva, las instituciones públicas, partiendo por el gobierno, tuvimos un show protagonizado por Pato Fernández, exalumno en la facultad también. Entonces, en vez de investigar, Julio, lo que pasó en el golpe de verdad y lo que pasó el 74, que es el año clave cuando Pinochet interviene las universidades, las instituciones públicas, preferimos el cantito típico, el quilapayún histórico, el no sé qué, el no sé cuánto, en vez de investigar cómo Pinochet ejerció la dictadura. Y lo hizo con civiles, no con militares.
con civiles que fueron estafetas de la dictadura, como Antonio Bascuñán Valdés, como Hugo Rosente Subriabre, como José Luis Federici, como Miguel Otero, el chacal de la Universidad de Chile, que exoneró a casi 400 personas. Mónica González, gran periodista, estuvimos conversando a partir de este libro, y ella también me confirmó que ella misma fue exonerada por Miguel Otero. O sea, imagínate, esto fue en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Arte, en la Facultad de Periodismo, en la Facultad de Humanidad, en el Pedagógico. Todo esto organizado por abogados, con expedientes, Julio, para exonerar a las personas, como la Gestapo, digamos. Y todos esos expedientes hoy día en la Facultad de Derecho, Julio, están perdidos. O sea, públicamente yo le pregunto al decano, más allá de estos problemas personales y sus enconos conmigo, ¿dónde está la información de los profesores exonerados en nuestra facultad? ¿Quién fue el decano del 74 al 76? Partamos por ahí. ¿Qué información tiene el decano sobre Pinochet dentro de la facultad y su acción dentro de la facultad? En vez de atacarme en la personal, él tiene que aportar los hechos que tiene, aportar la información que tiene, aportar su punto de vista como autoridad. No salir a atacar la libertad de expresión de un profesor que depende de él, más encima ad honorem si yo no cobro sueldo. Esto es muy absurdo lo que ha hecho. Y Pablo Ruiz Tagle tiene una trayectoria, Julio, creo yo, bien complicada, cuando uno lo empieza a mirar. Es socio de Carlos Larraín Peña. A ver, ¿cómo? ¿El decano progre de la Chile es socio de Carlos Larraín? Sí. No solo es socio de Carlos Larraín, es exalumno escolar de Carlos Larraín en el Colegio Tabancura. Porque el Colegio Tabancura, entre sus fundadores, tiene a Carlos Larraín con la mamá de Ruiz Tagle, que se llama Magdalena Vial Urrejola, una muy, muy conocida profesora. Yo entrevisté casi 20 alumnos de ella, del San Jorge y del Tabancura. Junto con Carlos Larraín, ella y otros más, histéricos, se fueron del San Jorge cuando el presidente Allende armó la ENU y después los curas del San Jorge armaron el tema de los machucas. Por eso Ruiz Tagle en los 80 en la facultad era apodado Machuca Ruiz Tagle, porque era un caso de personas ido del San Jorge al Tabancura porque habían llegado los cabecitas negras. Entonces va cuadrando el personaje cuando uno dice Pablo Ruiz Tagle, Colegio Tabancura, un muchacho del Opus Dei, que se va a su familia al Colegio San Jorge, que tiene de profesor a Carlos Larraín Peña, que luego Carlos Larraín Peña lo recibe como socio en su estudio jurídico, que después se hace ayudante de Antonio Bascuñán Valdés, el decano interventor de Pinochet, y ahora nos dice que es el líder progre que quiere nueva constitución. Y Atria, a ver Atria, ¿quién es Atria? Atria no existía. Atria es hijo de una familia clase media, emergente, teníamos que decir, de origen más bien boliviano, ¿sí? Que es el profesor Raúl Atria, un sociólogo que también estudió en la Chile Derecho y después estudió Sociología en Nueva York, y María José Lemaitre, que era una experta educacional. Por eso Fernando nace en Nueva York, en Queens, porque su padre estaba haciendo un doctorado en Nueva York. Pero Fernando Atria no existía académicamente, no existía. El que lo coloca en el mundo académico es Antonio Bascuñán Valdés, el conde de Zapallar. Y por eso Atria se deshace en elogios a Antonio Bascuñán Valdés. Entonces, ¿cómo es que Ruiz Tagle y Atria nos dicen que son tan progre y están admirando con la otra mano y colocando una estatua prácticamente en la facultad del primer decano de Pinochet? ¿Se da cuenta que hay algo que no cuadra? Y es porque estos muchachos no son ni pinochetistas, ni antipinochetistas, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de liberales, ni conservadores, ni una cosa ni la otra. Son lo que convenga. Fernando Atria fue demócrata cristiano cuando gobernaba la democracia cristiana. Fue partido socialista cuando le convino ser socialista. Intentó hacer su propio partido. Después Revolución Democrática le regaló el cupo para ser constituyente. Se lo regaló su discípulo Giorgio Jackson, discípulo de Fernando Atria. Discípulo. Le escribió un prólogo que se llama Con Atria en la mochila. Es el prólogo de Giorgio al libro de Atria. Con Atria en la mochila. O sea, nada menos. Nada menos. Y luego Atria es frente amplista, militante del partido del presidente, siempre con el poder. Siempre con el poder. Entonces, ¿quería cambiar la constitución este muchacho? ¿O no quería cambiar la constitución? ¿Será verdad eso? Porque fíjese que ahora, Fernando Atria, ahora, en este momento, es experto en derecho civil. Se acaba de ganar un Fontecit, dado por el gobierno, para investigar sobre el Código Civil y el régimen de propiedad en el Código Civil. Pero a ver, ¿cómo si era experto constitucional? Es curioso, ya antes era experto educacional, ya antes era experto en los derechos sociales. Se da cuenta que hay algo que no va cuadrando, y no va cuadrando ¿por qué? Porque es insostenible. Y cualquier persona que los mira con cuidado se da cuenta que detrás de ellos está la figura de un colaborador civil de la dictadura, y que sin ese hombre
Antonio Bascuñán Valdés, no habría Enrique Barros, no habría Pablo Ruiz Tagle, no habría Alfredo Jocelyn Holt, no habría Fernando Atria, no habría Nicole Neme, no habría Lucho Cordero, no habría Antonio Bascuñán Chico, y así por delante. Es toda una tribu de abogados santiaguinos, muy bien conectados entre ellos, que dependen de idolatrar a un colaborador civil de la dictadura. Y eso no puede seguir así. Estamos con Renato Garín hablando del Patio del Poder, de Editorial Planeta, ahí si usted quiere leer este libro, que está bastante interesante. 3 años me dijiste que te demoraste en escribir. 3 años, sí, por las entrevistas sobre todo. ¿Y estuviste investigando también en Biblioteca Nacional? Archivo Ricardo Lagos también, 2 entrevistas a Ricardo Lagos bien largas, muy sinceras. La historia de Ricardo Lagos viene muy bien contada, digamos. Ricardo Lagos también sale muy mal de la facultad. Ricardo Lagos tiene una historia impresionante, da para novela, que termina perdiendo el decanato en una segunda vuelta que se sigue en el Museo de Bellas Artes, el año 69 contra Eugenio Velasco, padre Andrés Velasco, que había sido su profesor de Derecho Civil. ¿Y es por qué? Los dos eran radicales, Lago y Eugenio Velasco. Es porque habían 2 facciones del Partido Radical enfrentadas por la agenda revolucionaria de Allende, la Unidad Popular. Entonces, esta facultad, que de afuera se ve muy formal, muy majestuosa, se mueve como un barco con la contingencia política. Y esa contingencia, pues, Julio, la llevan sus mismos egresados. Si usted hace la lista en cada gobierno, de derecha o de izquierda, hay alguien de esta facultad en un puesto clave. Siempre. En todas las dictaduras, en los radicales, con el freísmo, con Ibáñez, con Allende. Después, obviamente, en la parte más dura de los civiles, en los 80, Patricio Elwin es un profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle está repleto de abogados de la Chile. Después entra otro abogado de la Chile, que es Lago, y así por delante. O sea, estamos con otro egresado ahora, que es Gabriel Boric. Por ende, hay una especie de eterno retorno hacia esta institución. Y hay una historia allí que no se ha contado, ¿se da cuenta? Y no se ha contado porque es muy terrible contarla. ¿Cómo la institución va a ser culpable de un genocidio y va a tener a un dictador andando en el patio? ¿Ve que somos abogados y somos progresistas ahora? Entonces es incompatible, hay que quedarse callado. Ruiz Tagle celebró los 50 años, Julio. Hicieron como 6 seminarios, y es vergonzoso. Y no mencionaron una vez el nombre de Miguel Otero. Una vez. Una vez el nombre de Bascuñán. Una vez el nombre de Hugo Caldera. Una vez los 40 exonerados en la facultad. O sea, hubo un golpe de Estado y no hubo dictadura interna después. Es insólito. ¿Se da cuenta? O sea, un relato armado, Julio. Armado, una cosa, un constructo para tapar a un colaborador civil de la dictadura que, como era oligarca, como era Valdés, dueños de la chacra Locaña, hoy día La Florida, conectados en Zapallar, conectados con el mundo jurídico, ¿cómo Antonio Bascuñán iba a ser el responsable de exonerar? Pues no. Renato, ¿y usted se va a volver a meter a la política o no? La verdad es que no en el corto plazo, Julio. El Congreso está convertido en cualquier cosa. A mí me da mucha pena ver las sesiones de la Cámara de Diputados donde veo a abogados y egresados de esta facultad dando la hora, partiendo por Gonzalo Inter, que reprobó 12 ramos en la Facultad de Derecho, que le tuvo que mandar carta a Roberto Naum pidiendo que no lo expulsaran como estudiante. Ese fue el estudiante Gonzalo Inter. Dando realmente la hora, abogados con título de abogado que no tienen ni idea de derecho. Los senadores, Julio, convertidos en luchadores de lucha libre, realmente peleas de sumo, como son más fornidos en el Senado, aparecen sumo. Resulta que la pelea entre Yasna Proboste y la pelea con Jimena Rincón deriva en que no hay paz política en el Senado. Resulta que en la Cámara de Diputados, Julio, se juntan a votar las reglas de uso de la fuerza y no pueden ni siquiera sentarse a conversar. Y el 80% de esta gente o son abogados de la Chile o de la Católica. Entonces, ¿de qué se jactan estas 2 instituciones, la Chile y la Católica? ¿De haber formado a quién? ¿A estos muchachos? ¿A Diego Chalper y a Gonzalo Winter? Porque esos son los símbolos hoy día en los patios. ¿Qué quieren ser los cabros de derecha de la Católica? Chalper. ¿Qué quieren ser los cabros de la Chile? Winter. Chuta, si esos son los ejemplos. O sea, personas que están haciendo el loco en la televisión, buscando más seguidores en TikTok, haciendo bailecitos estúpidos en las redes sociales, fueron a la universidad, tienen doctorados, magíster, para hacer el loco, mientras matan a la gente en la calle, mientras los impuestos se gastan como se gastan. Usted se da cuenta que Catalina Pérez, como hemos dicho en Video Televisión, en las columnas que yo hago, Cata Pérez no va a ser desaforada. Lo repito, Cata Pérez no va a ser desaforada. Y no va a ser desaforada porque hay un clan de abogados defendiendo a estos muchachos, pues. Defendiéndolos. Si está Hermosilla con Crispi, ya no está. Está Jonathan Valenzuela con Javiera Martínez.
Están los boys de Bascuñán, Churman Yaguat con Giorgio Jackson. Está el hijo del Cucho Figueroa con Andrade. Y la Cata Pérez está con Gonzalo Medina, que debe ser el mejor litigante que yo conozco penal en Chile. Más encima dicen que tiene imaginación detrás. ¿Y quién va a pagar el costo, Julio? Contreras, pues. El seremi pobre Antofagasta con el pelo largo y sin contacto en Santiago. Porque así funciona la WhatsAppeo, que te contesten, que no te dejen el visto, ¿me entiendes? Que no te dejen el visto. Y entonces, la pregunta es, ¿dónde se junta el capital social de estos abogados? En el patio de Portugal con la Alameda y en el patio de Pío IX con Santa María. Y eso no es educación jurídica, son patios donde van a saludarse y a darse palmoteo. Renato Garín en la radio. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Julio, por este espacio. Muchas gracias a la Radio Bio. Realmente, si esta radio no existiera, yo le digo a la gente de verdad, si la radio El Carbón de Lota no hubiera sido fundada y esta radio no existiera, la libertad de expresión en Chile sería mucho menos fuerte y estaríamos invadidos por estos tiranuelos que ni siquiera quieren que el libro circule. Muchas gracias, Julio. Renato Garín González, El Patio del Poder, la historia real del naufragio chileno de Editorial Planeta. Vamos a las noticias. Volvemos de